Bien, señores, buenos días. Hoy día comentaré un tema sobre la evolución de la historia humana de la inteligencia. O sea, todo tiene una historia. El ser humano tiene una historia. El universo tiene otra historia. Los animales. Pero esta vez vamos a conversar sobre la evolución de la historia de la inteligencia humana. La historia de la inteligencia humana podría decirse que es el empeño del cerebro humano en buscar formas eficientes de comunicarse consigo mismo. Cuando el primer humano trazó la primera línea, precipitó una revolución en la conciencia humana. Esta revolución vendría a ser el estadio más reciente constituido por un mapa mental. Y de ahí pasa algo muy importante, porque una vez que el ser humano se da cuenta de que eran capaces de exteriorizar sus imágenes mentales, porque todo proceso se origina primero en el cerebro, ahí se procesa todo y después lo expresas. Pero en esas épocas, como lo estoy diciendo, el ser humano descubre que puede hacer una línea. Y entonces se dan cuenta que eran capaces de exteriorizar sus imágenes mentales internas. Y la evolución, por consiguiente, fue más rápida. Con las primeras representaciones hechas por los primeros aborígenes, porque ustedes saben que los primeros aborígenes fueron australianos, y se hicieron los trazos en las cavernas, y esos trazos iniciales paulatinamente se fueron convirtiendo en pinturas, y la que vemos hasta ahora, las famosas pinturas rupestres que todos conocemos. Y a medida que las civilizaciones iban evolucionando, las imágenes comenzaron a condensarse en símbolos, y más tarde en alfabetos, y más adelante en guiones, y así sucedió con los caracteres chinos o los jeroglíficos egipcios. Con el desarrollo del pensamiento occidental y la creciente influencia del Imperio Romano, la evolución fue más rápida y se completó una transición de la imagen, que lo dije al comienzo, del primer ser humano hizo una línea, de la imagen a la letra. Y posteriormente, a lo largo de 2000 años de evolución, el poder nada desdeñable de la letra, por supuesto, adquirió primicias sobre la momentáneamente escarnecida imagen. Así pues, los primeros seres humanos que hicieron marcas estaban señalando literalmente un salto gigantesco, podría decirlo yo, en la evolución de nuestra inteligencia, porque así exteriorizaron los primeros indicios de nuestro mundo mental. Al hacerlo, no solo fijaban sus pensamientos en el tiempo y en el espacio, sino que además
estaban capacitando su pensamiento para que pudiera abarcar esas mismas dimensiones. Entonces, la inteligencia humana ya pudo empezar a comunicarse consigo misma a través de las extensiones infinitas del tiempo y el espacio, que siempre lo comento en mis videos. Y en esa evolución de los símbolos y las imágenes y los códigos terminaron por configurar lo que ahora se llama la escritura. Y ese principalísimo avance fue la clave de la aparición de la evolución de las civilizaciones destacadas, tales como Mesopotamia, China, cuyos habitantes disfrutaron de evidentes ventajas sobre aquellos que no tenían esa ventaja, y otros pueblos estaban en una total desventaja, y todavía no llegaban pues al estadio de la escritura, y por ese motivo no tuvieron acceso a la sabiduría y el conocimiento que nos legaron las grandes mentes del pasado, ¿no? Es así más o menos la historia de la evolución de la inteligencia humana. Miren cómo es, ¿no? Muchas veces nos hacíamos muchas conjeturas pensando cómo es que el hombre comenzó a comunicarse, a hacer ese procedimiento mental. Y es así pues que los primeros hombres exteriorizan su pensamiento en una línea, y pasa el tiempo y empiezan pues después a pintar, a dibujar, se hacen símbolos, llega la letra, la palabra, la escritura, y eso es lo que tenemos ahora. Y esto que le estoy comentando es que yo hace muchos años adquirí un libro del cual escuché un video hace poco de una de las campeones, unas mujeres de las campeones del mundo en la cuestión de retención mental y cómo potenciar tu cerebro. Y ella dijo que el libro que le inspiró y que la llevó a ser la campeona del mundo era Tony Buzan. Y voy a enseñar el libro, lo voy a traer de acá. Es este. Este es el libro de los mapas mentales de Tony Buzan, cómo utilizar al máximo las capacidades de la mente. Y Tony Buzan, pues, con su hermano, hicieron hace muchos años este libro y estudian la capacidad del cerebro y cómo es que tú puedes aprender y cómo puedes recordar las cosas, ¿no? Y hablaba pues de unos puntos claves que son la recepción, la retención, el análisis, la emisión y el control. Bueno, eso después lo voy a explicar en otro video, ¿no? Y mientras más fijes lo que estás leyendo o estudiando, más veces se te va a quedar. Pero continuamente, decía él, tienes que ser repetitivo para que eso vaya quedando. Porque hay un porcentaje del comienzo que empiezas a estudiar o a leer, después pasa la segunda hora, la tercera, la cuarta, todo, y a la final después se va a perder cierta información, porque eso ya es un proceso de la memoria a corto plazo, mediano y largo plazo, ¿no? Eso es otra cosa. Pero él explica esos procesos y él estudia las grandes mentes, a los grandes personajes, y habla de los grandes cerebros que hubieron en la historia, estos genios. Inclusive encuentra grabados de ellos, que ya los voy a enseñar. Y todos los grandes cerebros, y es por eso que fueron grandes, porque encontraron el secreto de desarrollar ese potencial que tenemos. Por eso que el cerebro es una supercomputadora y que es imposible casi, diría yo, de llenarlo, porque solo trabajamos una pequeña proporción.
Entonces, ellos se valieron de mapas mentales que se llamaba la cartografía mental. Entonces, ellos hacían algo como esto, ¿no? Voy a hacer un dibujo acá. Hacían esto, ¿no? Más o menos esto. Ellos hacían así sus recordatorios para investigar y para estudiar. Eran símbolos, dibujos que por medio de ellos podían asociar las ideas y recordarlas más nítidamente, y mientras ellos hacían eso, dentro de su cerebro se procesaba una gran información con las dendritas, los axones y las sinapsis, ¿no? Que son lo que hacen, eso lo pueden consultar ustedes por internet, lo que estoy diciendo, y hacían pues que el recordatorio era más nítido, más vívido y más permanente. Entonces ellos hacían trazos, cartografiaban su mente en trazos, dibujos, líneas, ponían anotaciones y crearon técnicas. Entonces ellos repasaban continuamente eso, y cuando leían algo, cuando veían algo, hacían su cartografía mental y lo iban guardando en sus archivos y después los repasaban. Y esa era la forma de cómo entrenaban a sus cerebros, y por eso que fueron genios, Einstein, Newton, Tesla y tantos otros. Bien, señores, eso era lo que quería comentarles. Más adelante les seguiré comentando también del libro, de este libro que le acabo de decir, de Tony Buzan, porque creo que es muy importante para los jóvenes, para los estudiantes y para nosotros los adultos ya un poco viejos, que queremos tener un poco más de retención de lo que leemos. Muchas gracias, suscríbete a mi canal y nos estamos viendo dentro de poco. Gracias.